amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Y a mí me encantan esas palabras cuando dice no está aquí. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. A estas mujeres el ángel del Señor le dice: id ¿qué? Id pronto. ¿Cómo llegó Pedro y Juan cuando fueron al sepulcro? Llegaron corriendo. ¿Cómo nos imaginamos estas mujeres levantándose muy de mañana, aún estando oscuro, caminando hacia el sepulcro, llegando ahí con quizás premura y viendo que Jesús ya no estaba ahí? Y el ángel diciéndoles a ellas: vayan rápido y anuncien que Jesús ha resucitado. ¿Sabes? Esa es una tarea para cada uno de nosotros, que debemos nosotros de ir rápido y anunciar a la gente que Cristo ha resucitado. ¿Qué diferencia hacía si Jesús ya había resucitado y estas mujeres oyen de este ángel que Jesús ha resucitado, y el ángel no les dice vayan pronto, sino les dice pues vayan o hagan lo que ustedes quieran? Es quizás hubieran regresado de la misma manera, con ese mismo ánimo y gozo de que su Señor y su maestro, el rabí, ahora había resucitado, y quizás hubieran ido rápido. Pero el hecho de que el ángel les dice id pronto. Si tú y yo sabemos que Jesús ya resucitó, deberíamos de ir con ánimo. Pero al saber que es importante, que este mundo se va a acabar, necesitamos ir un poquito más rápido. Y dice la Biblia después acá, continuando leyendo, que dice versículo 7: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran ¿qué? Gozo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús muere, cómo estaban? Tristes. Estaban tristes. Es más, llorando, tristes. Pensaban, habían pasado 3 años y medio con el Señor Jesús, pensando Él es el que va a redimirnos, el Mesías, el que en cierta manera estaban esperando que les trajera libertad bajo el yugo de los romanos, y de repente se muere. Y entonces ahora están tristes, sus sueños se han desmoronado. ¿Cuánto les ha pasado que te ofrecen un buen trabajo y te ofrecen una paga el triple de lo que tú estabas esperando, y cuando llegas a trabajar ese día te dice: ¿sabe qué? Ya no. Tu sueño se desmorona. El día de ayer estaba platicando con un hermano mientras tomábamos un café, ayer antier, y me estaba platicando de alguien más que fue y habló con este hermano. Y le dijo: ¿sabe qué, hermano? Ya no les voy a poder ayudar porque tengo un trabajo en el cual en esta otra ciudad ya estoy bien. Y al siguiente día le dieron las gracias a este hermano, y regresa y dice: ¿sabes qué, hermano? Siempre sí te voy a ayudar ahí en lo que necesites. Y nos duele cuando tenemos, en este caso ellas y los discípulos, a Jesús, y muere. Pero ahora están gozosas.
Cuando alguien resucita, no sé si a alguien le ha pasado, pero cuando alguien resucita y tú ves que resucita, te pones gozoso. Isho resucitó hace un mes. Está todo con sueño Isho, pero Isho se fue al cielo, se ahogó, murió por un ratito, le sacaron lo que tenía y resucitó. Y cuando lo vimos resucitado, ¿sabes qué? Como que nos dio gozo. Dijimos, Isho, casi te nos vas, pero gracias a Dios que regresaste. Pero dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Quiero que podamos ver algunas cosas interesantes acerca de la resurrección del Señor Jesús. Primero, el día. El día. Algo interesante es que en la Biblia no encontramos los días de la semana escritos en la Biblia. El día lunes, si tú lo buscas, no está. Ahora sí existe. El día martes no está. El día miércoles no está. El jueves no está. El viernes no está. El sábado no está. Ni el domingo. Muy pocas veces la Biblia hace referencia a un día específico. Por ejemplo, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dice la Biblia, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces nos da una serie de, el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día hizo, y así hasta el séptimo día, que es cuando Dios descansa. El séptimo día siendo, como lo conocemos, el día sábado. El primer día de la semana nosotros sabemos que es el día domingo. Pero si tú buscas alguno de los días de la semana en la Biblia, no los vamos a encontrar. Otra referencia más frecuente cuando nos habla acerca de un día, por ejemplo, es del día de reposo, pero aún no dice sábado. Nos habla acerca de el Shabbat o Sabbath, que es el día de reposo, pero que comienza el día viernes por la tarde y termina el día sábado por la tarde. Pero en sí el día sábado, que empieza, ¿verdad?, de día a día, no nos lo menciona. El primer día de la semana es otro día mencionado. Y vamos a ver, vamos a estar viendo varios lugares. Mateo 28:1. Dice la Biblia, pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana. El primer día de la semana es el día domingo. Si tú eres cristiano, no deberías de tener un calendario en donde el primer día de la semana es ¿qué día? Lunes. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta que el primer día de la semana sea el domingo. El diablo dice, no, el primer día de la semana que sea lunes, haz un lado el día domingo, porque no es tan importante. En algunos países es más, el día domingo no es importante. En Nepal, en donde tenemos a un misionero, el día domingo es un día normal, no es un día de descanso. Por lo menos todavía nosotros tenemos un día de descanso. Pero ¿sabes qué? Si el Señor Jesús no viene, así como nosotros estamos yendo, este mundo está yendo, pronto este día domingo va a desaparecer para hacerlo día de trabajo. Y en muchas ocasiones ya es día de trabajo. Ve lo que dice Marcos 16. Y no te apartes de Mateo 28, vamos a estar regresando, pero Marcos 16, versículo 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
y muy de mañana el primer día de la semana. De tal manera que el día de su resurrección fue un día domingo. Lucas 24:1. No te apartes de Marcos 16 ni de Mateo 28. Lucas 24:1. En los evangelios encontramos en cada uno de ellos el día en que Jesús resucitó. Encontramos su resurrección. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana. Muy de mañana. Juan 21. Ahora no te apartes de Lucas 24, Marcos 16, Mateo 28. Juan 20. Juan capítulo 20, versículo 1. Aquí encontramos nuevamente el día de su resurrección. Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. De tal manera que el primer día de la semana se convierte para el cristiano el día del Señor, el día importante en donde ahora cada cristiano de ahí en adelante se reunía. Se reunían, de hecho, todos los días en la sinagoga. Se reunían. Los cristianos, dice la Biblia, que es más, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero cuando Pablo les escribe y por ejemplo para recoger ciertas ofrendas para ciertas ocasiones, les decía: no se olviden de que cuando se reúnan el primer día de la semana. El primer día de la semana es algo importante. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. De tal manera que, ¿por qué nos reunimos en día domingo? Porque cada domingo estamos nosotros como cristianos celebrando que Cristo resucitó. No es nada más de decir: bueno, pues vamos a reunirnos en día domingo porque el gobierno nos ha dado día de descanso. No, es el día del Señor. Otra cosa más, la hora de su resurrección. No hay ciertamente una hora específica en donde nos diga: a esta hora fue. Pero en los versículos que acabamos de leer, que leímos ahí, vamos a comenzar aquí en Juan porque ahí estamos. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Regresando a Lucas 24:1, ya tienen ahí un separador. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana. Y así sucesivamente. En Marcos 16:1, en el versículo 2, perdón, dice: y muy de mañana. Mateo 28:1, al amanecer. De tal manera que y voy a entrar aquí en un tiempo de que no me quería meter. ¿Me meto o no me meto? Oye, me voy a meter poquito. Oye, si pensamos, ¿cómo lo quiero decir? No sé si lo voy a decir bien o los voy a confundir más acerca de los tiempos. Porque la Biblia nos dice que Jesús murió y estuvo 3 días y 3 noches y después resucitó. Sí, y solamente no lo voy a dejar de manera concreta, pero si creo que Cristo murió en día miércoles y pasa la primera noche y el primer día, pasa la segunda noche y el segundo día, pasa la tercera noche y el tercer día, llegaríamos al día sábado.
Y entonces, ¿cómo sería de que Jesús resucita en domingo? ¿Y cómo sería de que si Jesús muriera en miércoles? Bueno, una de las razones es porque no se completa la cuarta noche de esos 3 días y 3 noches. Entonces, si creemos que Jesús resucita y creemos que Jesús resucita en día domingo, pero que no resucita ya después de que pasó la noche, sino aún siendo muy oscuro, esa cuarta noche, por decir así, no se cumple. ¿Ya los confundí más? ¿No? Oye, bueno, espero que no las haya confundido. Pero lo que sí sabemos fue que el Señor Jesús resucita en domingo antes de que saliera el sol. Él resucita muy de mañana, antes de salir el sol. Y allá en Mateo, no lo hemos leído, o yo creo que ya lo leí, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Vamos a ver un versículo interesante, Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22. ¿Por qué resucita tan temprano? Él pudo haber resucitado a mediodía. Él pudo haber resucitado a las 6 de la tarde. Él pudo haber resucitado a medianoche. Pero ¿por qué antes de que el sol saliera? Creo que en cierta manera, y vamos a leer aquí Lamentaciones 3:22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sabes que cuando el Señor Jesucristo resucita tan temprano, es una manera de Él demostrarme y decirme: ¿sabes qué? Tempranito, 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 mi misericordia para ti es nueva. Borrón y cuenta nueva. ¿Sí me explico? Cada uno de nosotros necesitamos del perdón de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que ir de noche y orar y pedir perdón a Dios durante el día y durante la mañana, y levantarnos y: Señor, perdóname. Y dice la Biblia: cuando Él me muestra un nuevo día, ya el día pasado ya pasó, pero cuando Él me muestra un nuevo día, es su misericordia diciéndome: hey, te amo. Hey, borrón y cuenta nueva. Hey, yo resucité para darte vida eterna y salvación. Cuando tú te levantas, bueno, la mayoría de las veces cuando nos levantamos y vemos cómo sale el sol, y sales, y algunos salen a caminar, otros a correr, otros a trabajar, otros salen y dicen: ¿qué estoy haciendo afuera? Y me regreso a mi casa. Pero sales, y cuando es de mañana, lo que nos da, creo, es decimos: wow, un día nuevo, una nueva oportunidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Podemos nosotros quizás un día antes estar todos tristes y al siguiente día: ok, Señor, gracias por un nuevo día. ¿Cuándo entonces la hora de su resurrección? Muy de mañana. Siguiente, las palabras que aseguran su resurrección. Vamos a ir a Mateo, Marcos y Lucas. Ya las leímos, pero vamos a ir a Mateo 28:6, porque ya tienen ahí el separador. Mateo 28:6. En el versículo 5 dice el ángel: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y dice ahí: no está aquí, pues ha resucitado. No está aquí. Las palabras del ángel fueron y en otro lugar dice: pasen, venid. Y luego dice: y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Si quieren entrar, pueden entrar,
y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no está aquí. Marcos 16, versículo 5. Marcos 16, versículo, vamos a ir al 6. Dice Marcos 16, 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Dice: ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pregunta: ¿por qué en Mateo dice no está aquí y luego dice pues ha resucitado? Y en Marcos dice ha resucitado y no está aquí. ¿Que no debería de ser lo mismo? Sabes, cada uno de ellos, el hecho de que en Mateo lo diga de una manera, en Marcos lo diga de otra manera, en Lucas lo diga de otra manera, y en Juan no está, no dice estas palabras, no está aquí, pero en Mateo, Marcos y Lucas dice no está aquí. El hecho de que es un poquito diferente nos hace ver de que no se pusieron ahí de acuerdo y dijeron: ¿saben qué? Vamos a escribir un evangelio falso en donde vamos a inventar todas estas cosas y debemos de estar bien de acuerdo de cómo vamos a decir todo. Sino cada uno de ellos está relatando la historia de cómo ellos la vieron a través del Espíritu Santo, dándoles a ellos a escribir, y de cómo ellos vieron los sucesos que ellos vivieron. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 5. Ahí tienen su separador. Lucas 24, 5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, dice ahí, acordaos de lo que os habló. Muy bien, entonces estas palabras son importantes porque de todos los personajes importantes que han buscado adoración a través de los años y a través de los siglos, creyéndose grandes profetas y algunos de ellos hasta dioses, murieron pero no resucitaron. Solamente Cristo resucitó. Muy bien, bueno, vamos a ver, iba a mencionar algunos eventos de cuando fue su muerte de Jesús, y los menciono rápido. Algunos de los eventos 3 días antes, cuando él muere, fue que el velo del templo se rasga de arriba abajo. Dice la Biblia que hay un terremoto. Dice la Biblia que hay resurrección aún de muertos. El cielo se oscurece. Pero cuando él resucita, vean lo que dice allí en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 dice versículo 2. Mateo 28, 2. Y hubo un gran terremoto. Cuando Jesús murió, hubo un temblor y las rocas se partieron. Cuando Jesús resucitó, hubo un gran terremoto. Imagínate vivir en esos días y de repente, ¿verdad?, sientes el terremoto y dices: wow, qué tremendo, estuvo fuerte ese. Y 3 días después vuelve a temblar. Dices: Señor, ¿qué está pasando? Cuando tiembla, ¿tú qué dices? Ay, Dios nos quiere mucho, o piensas en el juicio de Dios. Yo no he visto, ¿verdad?, que cuando está temblando, hace años, el 19 de septiembre del 85. ¿Cuántos se acuerdan? Una vez le pregunté a un muchacho que veníamos de allá de una iglesia de Tlaxcala, y venía yo manejando, y esto hace como 15 años, y le dije: oh, ¿te acuerdas del terremoto del 85? Dice: pastor, yo nací en 1990. Ya estoy viejo, pero bueno, pero en el terremoto, al siguiente día, el 20 de septiembre,
pasaba un programa que se llamaba tú o algo así. Había un programa y yo iba a la casa de mi abuelita y al ir ahí en el patio empieza a temblar. Y una prima o una tía, no recuerdo quién fue, se pone de rodillas y empieza a orar. Nunca yo la había visto orando. Y ahí estaba orando y pidiendo y rogando: Señor, perdóname que robé esto, perdóname que hice esto, oh Señor, ten misericordia de mí. Y yo no hice oración ni nada. Yo tenía como no sé cuántos años tenía, 11 años. Ahora ya saben cuántos años tengo, pero tenía más o menos como unos 11 años. Pero cuando hay un terremoto, no decimos: ay Señor, gracias Señor porque está temblando. No, nos acordamos del juicio de Dios. Y cuando está temblando y tiembla la primera vez y la segunda vez, ¿sabes? La gente estaba pensando: Señor, ¿qué está pasando? Necesitamos arreglar cuentas contigo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Ok, este fue uno de los eventos importantes. Vamos a ver las personas. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 1. Aquí en Marcos nos da una mejor descripción de quiénes fueron los que vieron a Jesús resucitado. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron estas especias. Y dice versículo 2: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ahora vamos a ver el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena. ¿Y quién era esta María Magdalena? Dice ahí: de quien había echado 7 demonios. La primera persona a la cual el Señor Jesús se aparece no es a Pedro, ni a Juan, ni a alguno de los apóstoles que hubiera dicho: Señor, yo quiero ser el primero, sino a María Magdalena, una mujer que había estado endemoniada. ¿Y eso qué me dice? ¿Qué te dirá a ti? Eso me dice a mí que, en primera, Dios no hace acepción de personas, sino que escoge una mujer para ser ella primera la que vea a Jesús resucitado. Pero otra, ella había sido endemoniada, había sido una mujer que pudiéramos haber dicho fue pecadora en gran manera. Tú cuando ves a una mujer endemoniada, ¿qué piensas? Ay, qué buena mujer. No, pero ay, esa mujer está endemoniada. Esa mujer, ¿verdad? Está mal. Y mejor no digo nada más, nada extra. Pero Jesús, esta mujer está tan y tan agradecida con Jesús por lo que Jesús hizo en su vida, que yo creo que ella era la que trajo ahí a María, la madre de Jacobo, y a Salomé y a Juana, y les dijo: vamos a ver a Jesús y vamos a llevar esto, porque Él es mi vida. Yo estoy tan agradecida con Él. Y allá en Juan capítulo 20, y más o menos del versículo 10 en adelante, por unos 10 versículos hasta el versículo 20, nos habla acerca de la manera en que Jesús se acerca a ella. Y le dice, vamos a verlo porque está bien y ya no tenemos tiempo, pero vamos a ir a Juan capítulo 20. Y una plática muy especial. Dice versículo 11: pero María estaba fuera, ¿qué? Llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a ¿cuántos ángeles? A 2. Porque en algunos lugares nos dice que solamente había uno.
porque cada uno de ellos, de los evangelistas, dan una perspectiva diferente de cómo están ellos viendo las cosas. Entonces, sigamos leyendo. Dice: vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Era María Magdalena. Y ahora ella viene, sabe que Jesús está muerto, trae estas especias y la unción, y ahora ve que no está ahí. Y el primer pensamiento de ella dice: se lo robaron. Y ahora está llorando. Si hubiera sido un hombre, ¿estaría llorando? No, yo creo que no. Pero ella, con su amor y su agradecimiento hacia Jesús, está llorando y le dice: ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer. Ahora ya no es el ángel, ahora es Jesús. Y le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pregunta: ¿sabía Jesús por la razón por la que ella estaba llorando? Sí, ¿verdad? Y a veces Dios nos hace preguntas y me dice: hey, ¿por qué lloras? Es que, Señor, tú no has contestado mi oración. Dice Dios: pero yo ya te escuché, yo ya sé por lo que estás pasando. Pero a veces Dios quiere que nosotros contestemos y analicemos y nuevamente creamos lo que Él me dice. Y le dice ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella estaba dispuesta a buscarlo, a encontrarlo y a tomarlo y a traerlo de regreso. Versículo 16: Jesús le dijo: María. Primero en el versículo 15 le dice: mujer, y en el versículo 16 le dice: María. ¿Sabes que Jesús sabe el nombre de cada uno de nosotros? Él nos llama por nuestro nombre. Él nos conoce perfectamente. Él sabe lo que pensamos, él sabe todo acerca de nosotros. Y cuando ella escucha su nombre, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Y bueno, hay diferentes personas que ven al Señor Jesucristo, y vamos a estar analizando quiénes son, quién era Salomé, quién era la otra María, quién era Juana, a quién se apareció después. Y yo creo que lo vamos a ver después. Pero vean, quiero cerrar con esto. Versículo 31, final del capítulo 20. Juan 20, 31. En el versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tengáis vida en su nombre. La razón de que las cosas que quedaron plasmadas y escritas, y hay muchas otras cosas allá al final del libro de Lucas, dice: si se escribieran todas no cabrían. Pero lo que quedó escrito para nosotros, ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos
vida eterna en su nombre. No en la iglesia bautista, no en una religión, solamente en Jesús podemos tener vida eterna. Amén. Vamos a terminar cerrando con una oración. Padre, gracias te damos por